Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una temporada más. Ahora no digo un episodio porque justo estamos inaugurando esta nueva temporada en el estudio de Culturina. Ya ha llegado septiembre de nuevo y con él además una fecha muy especial porque este capítulo es doblemente interesante. Primero porque el primero obviamente siempre hace como mucha ilusión y segundo porque este capítulo se va a emitir el Día Mundial del Turismo y tenemos además con nosotros una invitada que es, bueno, una crack en el sector. eh, y vamos a tratar un tema que además creo, estábamos comentando antes Marta y yo, que además es un tema muy de actualidad dentro del turismo, ¿no? Y yo creo que también, yo que vengo de la cultura, son sectores muy relacionados, son temas que están muy de actualidad por el hecho de la necesidad de encontrar profesionales especializados en determinadas áreas, y en este caso sectores o servicios, que están en auge, ¿no? Dentro del sector. Así que sin más dilación, presento a Marta de la Copy Turística. Marta, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por hacernos un hueco y bienvenida al estudio de Culturina. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de celebrar un poco con vosotros el Día del Turismo, que es un día importante para los profesionales que nos dedicamos a este sector. Y encantada y agradecerte también la invitación, por supuesto. Genial. La verdad es que es un día muy chulo, sobre todo no porque en este caso, digamos, bueno, a nivel profesional es relevante, ¿no? Sobre todo para ti, pero también porque nos encanta viajar, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de turismo siempre se nos vienen a la mente, pues, cualquier viaje a cualquier parte del mundo, ya sea cerca o lejos, ¿no? Que como usuarios también hemos vivido, ¿no? Y que precisamente ahora que lo vemos desde el punto de vista profesional, también conseguimos de alguna forma detectar esas necesidades del sector de cara a incorporar de alguna forma las demandas, los intereses o la evolución propia del sector, ¿no? Tanto de los usuarios como del sector. Y bueno, en este tema, y ya entrando un poquito en materia, es verdad que el posicionamiento de determinadas especializaciones a nivel digital, pues conlleva también una serie de estrategias o puntos donde poner foco para que eso sea realmente, o sea, que digamos que se asiente, ¿no? Que ese posicionamiento pues llegue realmente a conseguir su objetivo, a estar en la mente del usuario o la usuaria lo más a menudo que podamos, ¿no? Y en ese caso, me pregunto como primera parte que podemos establecer en esta charla es eh, la importancia de una estrategia digital, ¿no? De cómo parte de una idea de negocio o de una idea de proyecto, cómo se materializa a nivel digital y cómo conseguimos vincularlo con ese nicho de mercado, con esa especialización que queremos cubrir, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo en mi caso, lo que hice al principio de empezar esta aventura fue pues lo que tenemos que hacer todos cuando empezamos un proyecto, es buscar mi propuesta de valor, diseñar mi propuesta de valor. Y ahí lo que encontré es que algo que a mí me puede diferenciar dentro del sector que yo me quería especializar era pues que tengo una trayectoria previa dentro del sector que hace que tenga unos conocimientos específicos que si no has trabajado Ujú. en esa otra parte, digamos, pues no los tienes, ¿no? También me di cuenta, bueno, pues que había profesionales del marketing, el copywriting, etcétera, que estaban especializados también en el sector, pero digamos que lo argumentaban con un amor a los viajes. Entonces, claro, ahí vi yo la oportunidad de, y comenzando esa estrategia digital, de que tenía que poner el foco en esa especialización basada en la trayectoria profesional. Entonces hacía mucho hincapié desde siempre, al principio, eh, en comunicar pues todas esas cosas que sabes o que has aprendido cuando has estado, como yo siempre digo, detrás de un mostrador. Entonces ahí es donde yo he puesto el foco, donde sigo poniéndolo y es lo que me funciona, porque al final eh, la empresa que viene a pedirme una consultoría o a pedirme una reunión para trabajar juntos, casi siempre me dice, es que lo que me gusta de ti es que hablas el lenguaje del sector. Claro. Entonces es importante que cuando queramos especializarnos en algún sector, eh, que digamos que lo argumentemos, y esto ya también estamos entrando en temas de copy, porque tienes que saber también cómo comunicarlo,
que argumentes con poderosas razones por qué te estás especializando, que no sea algo superfluo o algo porque es que me gusta. Si es porque te gusta, pues intenta meter la cabeza de alguna manera para o empezar a trabajar con algunas empresas de ese sector que te puedan dar también un feedback, que tú puedas apoyar tu propuesta de valor en ello, o buscarte la manera de obtener a lo mejor pues esa información más específica Ujú. sobre el sector en el que quieres trabajar. La verdad es que sí que llevas toda la razón. Parte de una estrategia digital o no, de lo que sea, es verdad que la parte de investigación es, pero exagerado, es primordial. Yo creo que algo que compartimos también las dos es que nos encanta investigar y llegar hasta lo más básico y esencial de una marca, un negocio, un proyecto, para de ahí extraer todo ese potencial. Y es que es verdad que como copies, pues bueno, venimos del mismo sitio y es verdad que eso lo compartimos y nos encanta, ¿no? Me parece muy interesante también el hecho del enfoque de no solo qué me diferencia a mí como una profesional más del sector del turismo, sino a mí como a ti como Marta o a mí como Patrick, qué es lo que yo aporto diferente. Y en tu caso era ese tema de la trayectoria que además también comparto contigo porque en mi caso, por si la gente le sirve de ejemplo, también en el sector cultural pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, si cabe, diría que hay menos profesionales especializados, 100%, y si los hay, se basan en otra justificación, como tú dices, y en mi caso también es mucho que vengo de ahí, pues que conozco, o sea, el conocimiento del sector es primordial, porque tenemos que tener una sensibilidad diferente, es un lenguaje distinto, la forma en la que funciona también es diferente, y eso creo que nos dirigimos a personas que valoren eso, ¿no? Y eso es, en tu caso, pues lo que tú estás intentando potenciar, además, súper bien. Como tú dices, también es muy importante generar autoridad y demostrar que ese expertise que tenemos de alguna forma nos avala. Y no solo lo que hemos hecho antes, sino lo que seguimos haciendo, porque también recordemos que sí, que venimos de un sitio, pero es que seguimos formándonos, seguimos acumulando experiencia, que, que seamos profesionales independientes no significa que partimos desde cero. Parto desde cero con un proyecto nuevo, pero yo vengo de algún sitio, yo no me he inventado esto de un día para otro, ¿no? Y yo he llegado aquí por algo y tengo un camino y ese camino es el que estamos intentando poner en valor, ¿no? Así que me parece súper interesante. Además que creo que en toda estrategia digital se tiene que reafirmar ese objetivo de autoridad, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando transmitir, ¿no? Y esto me lleva al siguiente punto precisamente, eh, para también un poco concienciar y poner en valor la especialización, de lo importante que es, ¿no? Ahora hemos un poco hablado de cómo podemos detectar ese valor diferencial que cada uno como ser único aporta al sector, pero la especialización en general, como lo ves tú, es súper importante. Aquí estamos hablando, yo creo que por dos líneas. Un lado, el tema del sector, que ya hemos hablado que es turismo, y por otro lado, el tema de los servicios, ¿no? Entonces, tú dentro del turismo, ¿cómo ves este tema de la especialización? A ver, depende mucho del servicio o del producto que tú quieras ofrecer. ¿Por qué? Porque el sector turístico tiene una serie de características en nuestro país en el que, bueno, pues el grado a lo mejor de conocimiento o de disposición a hacer cosas nuevas, pues puede ser reticente en algunos casos. Hay otra gente que no, que tiene una amplitud de miras espectacular y sí que te siguen y que te animan incluso a seguir haciendo, a innovar, porque al final se trata de innovar dentro del sector, no solamente en la parte tecnológica, que siempre se pone mucho el foco en la tecnología, sino en hacer las cosas de manera diferente. Entonces tienes que buscar, pienso yo, si el servicio que tú quieres ofrecer realmente puede haber una demanda latente y urgente incluso dentro del sector. A lo mejor hay hablando del marketing, pues a lo mejor algunas ramas de marketing que todavía pues no se le ve la necesidad o va a ser más difícil que la persona que tienes delante entienda lo que le Ujú. estás explicando o para qué sirve lo que tú haces, ¿no? Entonces, esa especialización, si quieres hacerlo dentro del sector turístico, yo lo primero que aconsejo siempre es hacer una investigación, que eso es primordial, y detectar si de verdad hay una serie de necesidades que tú puedas cubrir en ese sentido. En mi caso,
pongo otra vez mi ejemplo por si sirve para ilustrarlo. Yo me di cuenta, bueno, yo empecé el proyecto en plena pandemia, 2020, etcétera. Entonces, Ya, claro, ese fue un momento en el que el sector turístico estaba parado y la gran mayoría de los profesionales que tenían interés en seguir o en aprovechar ese tiempo en formarse y hacer otras cosas o pensar, repensar, etcétera, se estaban dedicando su tiempo en formarse en competencias digitales. ¿Qué ocurre? Que ahí se formó, digamos, una cantera, entre comillas, de profesionales turísticos que ya sabían qué era el copy, que ya habían conocido su beneficio y que incluso habían hecho cursos de cómo se hace. Entonces eso a mí me allanó mucho el terreno porque claro. a los profesionales con los que yo me he encontrado es que la mayor parte de las veces eran ellos los que me buscaban porque ya tenían ese conocimiento y esa necesidad. Lo que pasa es que ya no tenían el tiempo para hacerlo ellos mismos. Bueno, pues vamos a buscar a alguien profesional que me lo haga. Entonces así fue un poco esta historia, ¿no? Cómo fue el proceso. Entonces, en ese caso, pues yo creo que también hay que intentar buscar a esos clientes o a esos micronichos dentro de la especialización que puedan tener un grado de conocimiento un poquito más elevado, que te cueste menos tener que convencer, porque al final una venta se trata de convencer, Totalmente. y también que te ayude a que no tengas que estar siempre tú buscando clientes, sino que ellos te vengan. La verdad es que sí que además estaba pensando también en el lado del cliente, ¿no? Que busca esos servicios eh, de copy, de marketing digital, de redes sociales, lo que sea, servicios digitales, eh, que siempre, en mi opinión, porque claro, yo trabajo desde la especialización, pero precisamente por ello, no sé si a ti te habrá pasado, me han llegado clientes que vienen de malas experiencias anteriores porque no han sabido captar la esencia de lo que quieren transmitir por su sector. Y eso me ha pasado un montón. Y claro, aunque no es mi responsabilidad, yo no puedo responder por el trabajo de los demás, aquí tenemos que entender que cada empresa o cada tal trabaja bajo unos valores y bajo una metodología y bajo unos tiempos y planificación o ejecución diferentes. Y mi consejo para evitar esto es busca profesionales especializados, pon en valor la especialización porque te va a ahorrar tiempo, dinero y todo. O sea, y van a saber captar mejor y ese cómo que tú dices, ¿no? Yo mayormente lo que me encuentro son otras empresas que trabajan con cultura, en mi caso, y trabajan a lo mejor pues con más y al final lo que pasa en ese sentido, quizás de profesionales que no están especializados y son más generalistas, es que tu sector lo tratan como uno más, porque tienen el mismo conocimiento superficial del tuyo que del resto. No Mm. entran nunca en profundidad en uno y quizá por volumen de trabajo, por falta de tiempo, y ahí ya entramos en otros temas, ¿no? Laborales, pero muchas veces pues se dan situaciones dentro de esa empresa, de ese proyecto que hacen que la atención al cliente no sea la misma. Y también ahí nosotras, yo creo que también ponemos en valor el dato de que un profesional, de que tú sepas quién es en todo momento, sabes que es la persona que te va a ejecutar el trabajo, que te va a ayudar, que te va a orientar, asesorar, etcétera, ¿no? Que te tiene desde el principio la misma. Y si no, ya se encargará de explicarte quién es la persona que te va a ayudar o cómo y presentártela. Y, o sea, hay una serie de cosas que yo creo que la especialización no es solo en el sector, que sí que también, pero conlleva muchos otros valores de implicación a veces, ¿no? Que en otros sitios no Sí, se encuentran. algo que me pasa mucho y que creo que también se valora y que alguna vez me lo han comentado los clientes es, por ejemplo, en el sector turístico, la atención al cliente es fundamental, fundamental. Y la manera en la que tú escribes un email ya estás mostrando esa profesionalidad y esos conocimientos específicos del sector. Sí, sí, Hay sí. gente que por su naturaleza, por su forma de trabajar, por su forma de entender, pues escribe un tipo de email que, bueno, que te puede resultar más o menos conveniente a la hora de atender a un cliente. Pero es lo que tú dices, ese tipo de detalles o saber que cuando algo realmente es urgente, porque, bueno, pues que tengo un cliente que necesita, no sé qué te digo, que quiere mandar una oferta porque le ha salido una oportunidad y tú comprendes si esa urgencia es realmente urgente. ¿Por qué? Porque sabes cuál es la situación en la que se encuentra tu cliente y puedes responder. Cuando son
agencias o profesionales generalistas ese conocimiento específico tampoco lo tienen, es decir, no van a saber a lo mejor pues tener esa empatía o saber de verdad cuál es la preocupación específica que tiene ese cliente y poder atenderle. Y a lo mejor dice, bueno, pues esto está fuera de plazo, me lo estás pidiendo fuera, no te lo voy a atender, ¿no? O esto no puede estar hasta dentro de X tiempo. Vale. Entonces, toda esa serie de circunstancias y me repito, pero es que es así, de conocimientos específicos, son los que al final marcan la diferencia, no solamente en el resultado, sino en el proceso, que es muy importante también. La verdad es que sí, ahí me quedo también con una palabra que dices tú, empatía, ¿no? Conocer la sensibilidad y el funcionamiento específico del sector. Has tenido que vivirlo desde dentro, digan lo que digan, vendan lo que te vendan, es así completamente y así lo hemos vivido y además eso, la experiencia nos dice que hay clientes que vienen de malas experiencias, por ese motivo pues queremos compartir también estos casos con el objetivo de que si nos estás viendo y eres un cliente de cultura o de turismo, pues sepas básicamente que esto se da muy a menudo. Eh, el siguiente punto me interesa mucho también especialmente, ya que estaba, y bueno, llevamos todo este rato utilizando el caso de la copy turística como caso de éxito, ¿no? Porque al final has contado un poco antes de tu inicio, ¿no? De cómo se dio ese contexto en el que surgió esas necesidades digitales y creo que tiene mucho que ver con el siguiente punto porque ya entrando un poco más en tu proyecto, me interesa saber cómo desde esa idea y ya me imagino que desarrollada ya con una planificación de negocio, un proyecto a largo plazo. ¿Qué papel tenía ahí también el marketing, la comunicación, tu estrategia digital en general y cómo vinculaba esa parte de negocio con la difusión del proyecto, ¿no? Y cuál es la interrelación entre ellos, pues los canales que hayas utilizado, una acción que recuerda especialmente buena o alguna anécdota o algo en ese sentido para ilustrar tu caso, porque además, bueno, obviamente la parte digital tiene un peso muy importante, ¿no? En nuestros proyectos en ese sentido y cómo la especialización ha llevado a unir y combinar esas dos ramas. Claro, ten en cuenta que cuando yo empecé estábamos todos confinados en casa. Es decir, que el medio digital era el único que yo tenía para comenzar a mover el proyecto. Es decir, que desde el principio lo primero que hice fue abrirme una cuenta de Instagram, que me ha funcionado genial hasta que ya Instagram se ha vuelto un poco loco y ha empezado a hacer de la suya. Y casi todos los clientes que me han llegado a través de Instagram. Ahí tú lo utilizas como una herramienta para plasmar cuáles son tus conocimientos, para plasmar que conoces cuáles son los problemas de tu cliente, para plasmar que sabes solucionarlo. Entonces, eso en ese sentido ha sido muy, muy sencillo. Eso fue al principio. Después vino la web. A través de la web lo que hice fue, al principio también, que fue la primera estrategia de marketing digital a medias que puse en funcionamiento, fue ofrecer consultorías gratuitas y las ofertaba a través de Instagram con un enlace hacia la web donde se registraban y ya pues yo me quedaba también, obviamente, con los emails. Y eso funcionó muy bien, fueron 10 consultorías, ya te digo, contexto de pandemia, todo el mundo en casa, y esas 10 empresas, conforme han pasado estos 2 años y pico, se han convertido en clientes, unos antes, otros después, pero entonces es una estrategia que sí que me ha servido teniendo en cuenta que las estrategias tienen sus tiempos y muchas veces el objetivo o el beneficio no lo tienes de inmediato, sino que tienes que ser paciente y seguir trabajando en los canales, pero es así. Con el tiempo, pues también decidí intentar depender un poco menos de las redes sociales y abrir una newsletter, una estrategia de email marketing, con ideas de ir llevándome todas esas personas que me conocen de las redes sociales, de Instagram sobre todo, llevármelas a la newsletter, a la lista de suscriptores, para yo tener el dato de esas personas, para tenerla yo en primera persona y también poder comunicarme sin que haya ninguna plataforma de por medio que me pueda banear o que me pueda dificultar llegar o que mi mensaje llegue a ese público. Así que ahora mismo son esos canales los que tengo abiertos, que ha sido secuencialmente que lo he ido trabajando. Y últimamente también estoy empezando, que es verdad que es una red que tenía ahí un poco olvidada, con el tema de LinkedIn. Entonces mi estrategia este año está centrada en potenciar LinkedIn y la newsletter sobre todo.
Pues súper bien. Me parece además genial que nos compartas también como a futuro, ¿no? ¿Qué previsión tiene o qué acciones tienes previstas implementar en esta nueva temporada? Bueno, para mí el año comienza en septiembre, estoy ya Para mí súper también, sí, eufórica, sí. así que contamos temporada 2022-2023. Así que nada, yo creo que para todos los profesionales que nos ven del sector del turismo, además que hoy están celebrando un día súper bonito y además muy necesario, ¿no? También para poner en valor el sector y todo lo que hay dentro del movimiento, todo lo que mueve, ¿no? En definitiva, eh, creo que tu caso les va a servir muchísimo para animarse también en definitiva, pues a estar en el mundo digital, ¿no? Y apostar por su especialización y también a que marcas, negocios y proyectos que están dentro del sector turístico valoren la importancia de esa especialización y que si buscan bien van a encontrar profesionales que están esperando conocerlo y ayudarlos como mejor saben, que es conociendo lo que hacen, ¿no? Y empatizando con ellos, que eso es muy importante. Así que nada, Marta, te agradezco muchísimo tu aportación. Creo que es muy interesante todo lo que hemos comentado. La verdad que tengo la libreta llena de muchas cosas para después compartirla en el blog también. Bien. Así que nada, igualmente los datos de contacto de Marta los vais a tener aquí abajo, pero si quieres, Marta, recuérdanos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, todos los canales y yo después los dejaré por aquí por escrito. Vale, bueno, pues básicamente en Instagram, @la copiturística, en LinkedIn, que ya sabéis que lo estoy potenciando, me buscáis Marta Soto, y en la web también, lacopiturística.es, ahí tienes un montón de canales para contactarme o para, si queréis preguntarme alguna cosa, yo encantada siempre de ayudar, y nada, para lo que necesitéis, pues por ahí ando. Muy bien, Marta, pues muchísimas gracias por todo. Gracias a todos los que nos ven, gracias por llegar hasta aquí y ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo del estudio de Culturina en el mes que viene. Gracias, chao. Gracias, Patri.